El reloj de la sala marcaba las 8 menos cuarto cuando terminé de ajustar mi corbata frente al espejo. Era una corbata de seda italiana, regalo de mi padre en mi último cumpleaños, con un diseño sobrio y elegante que hacía juego con el traje oscuro que había escogido para la ocasión. A mis 42 años, aún podía escuchar su voz diciéndome: un montero siempre debe vestir a la altura de su apellido. Mi padre, Antonio Montero Velázquez, tercera generación de banqueros, no concebía otra forma de presentarse ante el mundo que no fuera impecable. Mi esposa, Elena, entró en la habitación con el vestido negro que tanto me gustaba. Me observó con una mezcla de preocupación y complicidad. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto hoy, Javier?, preguntó mientras se acercaba para acomodar el cuello de mi camisa. Un gesto que repetía desde que nos casamos hace 15 años. Hace demasiado tiempo que lo pospongo, respondí con una seguridad que no sentía del todo. Esta noche es la ocasión perfecta. Estarán todos. Elena asintió sin decir más. Ella sabía mejor que nadie lo que significaba para mí la cena de esta noche. La celebración anual del aniversario de la fundación del Banco Montero. Una tradición familiar que se remontaba a 1923, cuando mi abuelo Francisco estableció la que sería una de las instituciones financieras más respetadas de España. Mi hijo Lucas, de 19 años, apareció en el umbral de la puerta, ya vestido con su traje nuevo. A diferencia de mí a su edad, él llevaba la etiqueta con una naturalidad que yo nunca había conseguido. «Papá, ¿nos vamos ya?». La abuela ha llamado preguntando si llegaremos a tiempo, dijo mientras consultaba su reloj. Otro regalo de mi padre. Por supuesto. El trayecto hasta la casa familiar en el barrio de Salamanca transcurrió en un silencio denso, solo interrumpido por los comentarios ocasionales de Elena sobre el tráfico o alguna anécdota trivial que intentaba aligerar la tensión que se había instalado entre nosotros. Mi mente divagaba entre recuerdos y decisiones, entre lo que debía hacer y lo que quería hacer. Un conflicto que me había acompañado toda la vida. La mansión Montero se alzaba imponente, como siempre, con sus 3 plantas de piedra clara y sus balcones de hierro forjado, rodeada por un jardín perfectamente cuidado. El portón de entrada se abrió automáticamente al reconocer mi coche, y sentí cómo se me aceleraba el pulso. Cada vez que regresaba a esta casa, volvía a ser el niño que corría por sus pasillos, el adolescente que estudiaba en la biblioteca bajo la atenta mirada de mi padre, el joven que fue presentado como el futuro de la empresa familiar, sin que nadie se molestara en preguntarle si era eso lo que deseaba. Ramón, el mayordomo que había servido a la familia desde antes de mi nacimiento, nos recibió en la entrada con su habitual reverencia contenida. «Señor Javier, señora Elena, joven Lucas, la familia les espera en el salón», anunció con su voz grave mientras tomaba nuestros abrigos. El salón principal estaba iluminado por la enorme lámpara de cristal de Bohemia que presidía la estancia, arrojando destellos sobre los rostros de mi familia. Mi madre, Isabel, con su elegancia inmutable a pesar de sus 70 años, conversaba con mi hermano mayor, Carlos, que había asumido la presidencia del banco tras la jubilación de mi padre. Su esposa Beatriz, siempre perfecta, reía educadamente de algo que decía mi sobrino Pablo, ya convertido en vicepresidente a sus 31 años. Mi hermana Sofía y su marido Ricardo, un diplomático con quien había conectado en uno de sus viajes a Londres, completaban el cuadro familiar junto a mi padre, sentado en su sillón preferido, observando a todos con esa mirada penetrante que siempre parecía evaluarte. «Por fin, empezábamos a preocuparnos», exclamó mi madre al vernos, acercándose para besarnos. «Lucas, cada día estás más guapo. El vivo retrato de tu abuelo cuando era joven». Mi padre se levantó con cierta dificultad. Los años empezaban a pesar incluso para él, y vino a mi encuentro. A sus 78 años, Antonio Montero seguía irradiando la tactoridad que había marcado mi infancia y toda mi vida adulta. «Javier», dijo simplemente, estrechando mi mano con firmeza. Nunca había sido un hombre de grandes muestras de afecto. «Papá», respondí, sintiendo cómo me invadía esa familiar sensación de inadecuación que experimentaba en su presencia. La conversación fluyó como siempre, centrada en los logros del banco, las últimas adquisiciones,
la expansión internacional que Carlos estaba liderando con éxito, los estudios de economía y finanzas de Lucas en la misma universidad donde habíamos estudiado todos los hombres Montero. Nadie mencionó mi trabajo como profesor universitario de literatura, una carrera que había elegido después de 10 años trabajando en el banco familiar, cumpliendo con lo que se esperaba de mí antes de atreverme a seguir mi verdadera vocación. En el centro de la mesa del comedor, colocado sobre un pedestal de plata, resplandecía el orgullo de la familia Montero, un antiguo reloj de bolsillo de oro macizo con incrustaciones de rubíes y zafiros, fabricado en Suiza en 1873. Este reloj había pertenecido al fundador de la fortuna familiar, mi bisabuelo Ernesto Montero, un comerciante de éxito que lo había adquirido como símbolo de su ascenso social. Desde entonces, había pasado de generación en generación, siempre al hijo varón mayor de cada familia. Carlos lo había recibido al cumplir 40 años, como dictaba la tradición, aunque por deferencia a mi padre, solo lo exhibía en ocasiones especiales como esta. «Propongo un brindis», anunció mi padre cuando nos sentamos a la mesa, levantando su copa de cristal tallado llena de un vino tinto de reserva especial. «Por el Banco Montero, por el legado que mi padre me confió y que ahora continúa en las capaces manos de Carlos y que algún día pasará a Pablo y a Lucas». Todos levantaron sus copas, incluso Elena, quien me dirigió una mirada de soslayo. Yo también levanté la mía, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Durante años había participado en este ritual, había repetido las frases esperadas, había sonreído en los momentos adecuados, pero esta noche era diferente. Esta noche había tomado una decisión. La cena transcurrió con la formalidad acostumbrada. Ramón y 2 ayudantes sirvieron 5 platos exquisitos, preparados por el chef personal que mi madre contrataba para estas ocasiones especiales. Se habló de política, de economía, de las últimas adquisiciones artísticas de mi padre. Carlos explicó los detalles de la nueva sucursal en Singapur, y Pablo compartió algunos datos sobre los mercados emergentes que estaban estudiando. «¿Y cómo va tu trabajo, Javier?», preguntó finalmente mi madre, en ese tono que siempre usaba cuando se refería a mi profesión, como si fuera un pasatiempo temporal. «Muy bien, mamá. Este semestre estoy impartiendo un curso sobre literatura española contemporánea que está teniendo muy buena acogida. Además, la universidad ha aprobado mi propuesta para un nuevo programa de estudios literarios hispanoamericanos». «¡Qué interesante!», respondió ella buscando la mirada de mi padre, quien simplemente asintió con ese gesto que también conocía, una mezcla de condescendencia y decepción apenas disimulada. De hecho, continué, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Acabo de recibir una oferta para dirigir el Departamento de Literatura Española en la Universidad de Buenos Aires, un puesto muy prestigioso. El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Elena me tomó la mano por debajo del mantel, dándome fuerzas. «¿Buenos Aires? ¿Argentina?», preguntó Carlos, como si hubiera mencionado un planeta distante. «¿Y qué vas a hacer allí? La situación económica de ese país es un desastre. Enseñar literatura, investigar, escribir. Lo que he estado haciendo estos últimos 7 años», respondí, intentando mantener la calma. «Pero Javier», intervino mi padre con ese tono pausado que utilizaba cuando algo le disgustaba profundamente, «siempre hemos contado con que volverías al banco cuando superaras esta fase. Tu lugar está aquí, con tu familia, con el negocio que construyó tu bisabuelo y que hemos mantenido durante generaciones. «No es una fase, papá», respondí, sintiendo cómo la irritación crecía en mi interior. «Es mi vida, mi carrera, lo que elegí ser». «Una elección equivocada», sentenció mi padre. «Abandonaste tus responsabilidades para perseguir un capricho. ¿Crees que tu bisabuelo Ernesto trabajó toda su vida para que su bisnieto terminara enseñando poemas en otro continente? Fue entonces cuando ocurrió. No lo había planeado exactamente así, pero mientras mi padre hablaba, mis ojos se posaron en el reloj ancestral que brillaba en el centro de la mesa, ese símbolo del legado familiar, del destino predeterminado, de las expectativas que me habían asfixiado durante décadas. Me levanté despacio, con una calma que no sentía.
y caminé hacia el pedestal. Sentí todas las miradas clavadas en mí, el desconcierto en sus rostros. ¿Sabes qué es lo curioso, papá?, dije mientras tomaba el reloj entre mis manos, sintiendo su peso, su historia. Siempre hablas del legado, de las responsabilidades, del apellido, pero nunca hablas de la felicidad. Y entonces, ante la mirada horrorizada de toda mi familia, dejé caer el reloj al suelo de mármol. El crujido del cristal al romperse resonó en el comedor como un disparo. Las piezas del mecanismo saltaron en todas direcciones. Los rubíes y zafiros rodaron bajo la mesa. El oro centenario quedó abollado y deformado. Durante la cena, rompí mi herencia en pedazos, dije en voz alta, más para mí mismo que para los demás. Y por primera vez, nadie se atrevió así a hablar. El silencio que siguió a la destrucción del reloj fue absoluto, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en aquella sala. Podía oír mi propia respiración, agitada y nerviosa, mientras contemplaba los fragmentos dispersos a mis pies. Pequeñas piezas de metal dorado y gemas de colores que habían representado durante generaciones el poder y el prestigio de los Montero. Mi padre fue el primero en reaccionar. Se levantó de su asiento con una lentitud inusual. Apoyándose en la mesa, su rostro, normalmente impasible, había adquirido un tono rojizo que nunca antes le había visto. Cuando habló, su voz era apenas un susurro ronco, pero cargado de una intensidad que heló la sangre de todos los presentes. «Sal de mi casa», dijo, señalando hacia la puerta con un dedo tembloroso. «Ahora mismo». Elena se puso de pie inmediatamente, cogiendo su bolso. Lucas permanecía sentado, con los ojos muy abiertos fijos en los restos del reloj, como si no pudiera procesar lo que acababa de ocurrir. «Lucas se queda», sentenció mi padre antes de que pudiera llamar a mi hijo. Él sí entiende lo que significa ser un Montero. Sentí una punzada de dolor tan intensa que casi me dobló por la mitad. Mi propio padre estaba arrebatándome a mi hijo, continuando con el ciclo de manipulación y control que había definido nuestra relación durante toda mi vida. «Lucas viene con nosotros», dije con firmeza, encontrando una determinación que no sabía que poseía. «Es mi hijo. Soy mayor de edad», intervino Lucas, levantándose finalmente. Su voz sonaba extrañamente adulta, decidida. «Puedo elegir por mí mismo». Se produjo un momento de tensión indescriptible mientras todos esperábamos su decisión. Lucas miró a su abuelo, luego a mí, y finalmente a los restos del reloj esparcidos por el suelo. «Me quedo esta noche», dijo finalmente. «Necesito pensar». Asentí, respetando su decisión aunque me partiera el alma. Elena me tomó del brazo y nos dirigimos hacia la salida sin mirar atrás, dejando tras nosotros el murmullo de voces que comenzaban a elevarse en el comedor. El trayecto a casa fue silencioso. Elena conducía mientras yo miraba por la ventanilla, viendo pasar las calles de Madrid sin realmente verlas, sumido en una mezcla de emociones contradictorias. Liberación, culpa, miedo, alivio. Había roto algo más que un reloj esa noche. Había hecho pedazos décadas de tradición familiar, de expectativas no cuestionadas, de obediencia silenciosa. «¿Estás bien?», preguntó Elena cuando entramos en nuestro apartamento. Un espacio modesto comparado con la mansión Montero, pero infinitamente más acogedor. «No lo sé», respondí con sinceridad, dejándome caer en el sofá. «He destruido una reliquia familiar de valor incalculable. He enfurecido a mi padre hasta un punto sin retorno. He dejado a nuestro hijo en esa casa. No sé si lo que he hecho es un acto de valentía o la mayor estupidez de mi vida». Elena se sentó a mi lado y tomó mis manos entre las suyas. Sus ojos, de un verde profundo que siempre me había fascinado, me miraban con una mezcla de comprensión y preocupación. «Lo que has hecho esta noche estaba gestándose desde hace años, Javier», dijo suavemente. «Quizás no de esta forma tan dramática, pero era inevitable. No puedes vivir eternamente dividido entre complacer a tu familia y ser fiel a ti mismo». Esa noche apenas dormí. Daba vueltas en la cama, reviviendo una y otra vez el momento en que el reloj se estrellaba contra el suelo, recordando la expresión de mi padre, preguntándome qué estaría pensando Lucas, cómo reaccionaría cuando la conmoción inicial pasara. A la mañana siguiente,
Mi teléfono comenzó a sonar insistentemente desde temprano. Llamadas de Carlos, de mi madre, incluso de mi hermana Sofía, quien rara vez se involucraba en los conflictos familiares. No contesté a ninguna. Necesitaba espacio, tiempo para procesar lo ocurrido, para decidir mis próximos pasos. Fue mediodía cuando el timbre de la puerta sonó. Al abrir, encontré a Lucas en el umbral, con expresión seria y una pequeña maleta a su lado. ¿Puedo pasar?, preguntó con una formalidad que me resultó dolorosa. «Por supuesto», respondí, haciéndome a un lado. «Siempre será tu casa». Lucas entró y dejó la maleta en el recibidor. Se quedó de pie en medio del salón, como si no supiera exactamente qué hacer o decir. «El abuelo está furioso», dijo finalmente. Nunca lo había visto así. Esta mañana ha llamado a su abogado. Sentí un nudo en el estómago. Por supuesto que mi padre recurriría a medidas legales. Era su forma de manejar cualquier situación que escapara a su control. ¿Para qué?, pregunté, aunque creía conocer la respuesta. Para modificar su testamento, creo. Y ha mencionado algo sobre demandarte por la destrucción del reloj. Dice que pertenecía a la empresa, no a la familia, y que su valor era de varios cientos de miles de euros. Me dejé caer en una silla, intentando asimilar esta información. Elena apareció desde la cocina, alertada por nuestras voces, y abrazó a Lucas con fuerza, antes de unirse a la conversación. «¿Qué vas a hacer, papá?», preguntó Lucas, sentándose frente a mí. «Con lo de Argentina. Quiero decir, voy a aceptar el puesto», respondí sin dudarlo. «Es una oportunidad única para mi carrera, para hacer lo que realmente amo». «¿Y nosotros?», continuó con una vulnerabilidad en su voz que me recordó al niño que había sido no hace tanto tiempo. «¿Qué pasará con mamá y conmigo?». Elena se sentó junto a él y le tomó la mano. «Eso es algo que tenemos que decidir juntos, como familia. Tu padre y yo hemos hablado de esto durante meses. Lucas, yo puedo continuar mi trabajo como traductora desde Buenos Aires sin problemas. Y tú, bueno, tú tienes que decidir lo que quieres hacer». Lucas guardó silencio durante unos momentos, procesando nuestras palabras. Sabía que estaba atrapado en un conflicto de lealtades, entre sus padres y sus abuelos, entre el camino que la familia Montero había trazado para él y la posibilidad de elegir su propio destino. «El abuelo me ha ofrecido pagar la universidad y un apartamento si me quedo», dijo finalmente, con la mirada fija en sus manos. «Dais que puedo empezar a trabajar en el banco este verano, aprendiendo desde abajo como hicisteis tú y el tío Carlos». No me sorprendió la rapidez con la que mi padre había actuado para asegurar la lealtad de Lucas. Era su modus operandi, usar el dinero y la influencia para mantener a todos en la órbita de su control. «¿Y qué le has respondido?», pregunté intentando que mi voz no revelara el miedo que sentía. «Nada aún». Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas, mensajes y visitas inesperadas. Mi madre apareció en nuestra puerta una tarde, con el rostro marcado por el cansancio y la preocupación. Era la primera vez que venía a nuestro apartamento sin avisar. «Tu padre está destruido, Javier», dijo nada más entrar, sin saludar siquiera. Nunca lo había visto así. «No duerme, apenas come. El médico ha tenido que recetarle sedantes». Sentí una punzada de culpabilidad, pero me mantuve firme. «Lo siento, mamá, pero esto no es solo por el reloj. Es por toda una vida siendo quien papá quería que fuera, no quien yo soy realmente». Mi madre me miró como si no me reconociera. «¿Y quién eres tú, Javier? ¿El hombre que destruye una reliquia familiar de valor incalculable en un arranque de rabia? ¿El que abandona a su familia por un trabajo al otro lado del océano? Soy un profesor de literatura que ama su trabajo, un hombre que quiere vivir según sus propios términos, no bajo la sombra de un apellido o de un negocio familiar que nunca me interesó», respondí, sintiendo cómo las palabras que había contenido durante años finalmente encontraban su camino hacia el exterior. La visita terminó con mi madre marchándose visiblemente alterada, no sin antes advertirme que mi padre estaba considerando todas las opciones legales disponibles contra mí. «No solo por el reloj, Javier. Hay contratos que firmaste cuando trabajabas en el banco, acuerdos de confidencialidad, cláusulas que podrían...». No terminó la frase, pero el mensaje estaba claro.
Mi padre utilizaría cualquier recurso a su alcance para hacerme pagar por mi rebeldía. Esa misma semana recibí la llamada del decano de la Universidad de Buenos Aires, confirmando la oferta y preguntando cuándo podría incorporarme. Acordamos que empezaría en septiembre, lo que me daba poco más de 2 meses para organizar el traslado. Fue entonces cuando Lucas tomó su decisión. «Quiero ir con vosotros a Argentina», anunció una noche durante la cena. «Puedo solicitar el traslado a la Universidad de Buenos Aires. Tienen un buen programa de economía». Elena y yo intercambiamos una mirada de sorpresa y alivio. «¿Estás seguro?», pregunté. «¿Tu abuelo no se lo tomará bien?». Lucas esbozó una sonrisa triste. «Lo sé, pero después de ver lo que pasó en esa cena, me hizo darme cuenta de que no quiero vivir así, siempre intentando cumplir con lo que otros esperan de mí. Quiero encontrar mi propio camino, como has hecho tú, papá». Sus palabras me llenaron de un orgullo y una emoción que apenas pude contener. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que quizás había hecho lo correcto, a pesar del alto precio que estábamos pagando. La reacción de mi padre no se hizo esperar. Al día siguiente de que Lucas le comunicara su decisión, recibí una notificación legal. Antonio Montero Velázquez me demandaba por daños y perjuicios, reclamando una indemnización de 500.000 euros por la destrucción del reloj, que según él era propiedad del Banco Montero y estaba asegurado como parte del patrimonio empresarial. «Es un farol», me aseguró el abogado que contraté, un viejo amigo de la universidad que se había especializado en derecho mercantil. El reloj era claramente una posesión familiar, no un activo empresarial. Puedo demostrarlo fácilmente. Pero yo sabía que para mi padre, la demanda no era realmente por el dinero. Era su forma de mantener el control, de castigarme por mi desafío, de recordarme que abandonar el redil familiar tendría consecuencias. Durante las semanas siguientes, mientras preparábamos nuestra mudanza a Buenos Aires, la presión no hizo más que aumentar. Recibí llamadas de antiguos colegas del banco, algunos solidarizándose conmigo en privado, otros advirtiéndome que mi padre estaba movilizando todos sus contactos para dificultar mi incorporación a la Universidad Argentina. «Alá», ha llamado a varios miembros del Consejo Universitario. Me informó preocupado el decano por teléfono. «Está insinuando cosas sobre tu salida del banco. Nada concreto, pero lo suficiente para sembrar dudas». La situación alcanzó un nuevo nivel cuando Carlos apareció en mi despacho de la universidad una tarde de julio. Mi hermano mayor, siempre impecable en su traje a medida, parecía incómodo fuera de su entorno habitual. «Papá está dispuesto a retirar la demanda», dijo sin preámbulos, sentándose frente a mi escritorio, «con una condición». «¿Cuál?», pregunté, aunque imaginaba la respuesta. «Que Lucas se quede en Madrid y se incorpore al banco como estaba previsto». La rabia me invadió de inmediato. ¿Me está chantajeando con mi propio hijo? ¿Después de todo lo que ha pasado? Carlos suspiró, pasándose una mano por el cabello perfectamente peinado. Por un momento, vi en él al hermano mayor que me había defendido tantas veces cuando éramos niños, antes de que la presión del apellido y el negocio familiar lo transformaran en el hombre distante en que se había convertido. «No lo entiende, Javier», dijo en voz baja. «Para él, el banco lo es todo. Es su vida, su legado. Cuando rompiste ese reloj, fue como si hubieras roto algo dentro de él. Ese reloj representaba todo lo que me ha asfixiado durante años, Carlos. Las expectativas, la presión, la obligación de seguir un camino que nunca elegí». Mi hermano me observó en silencio durante unos segundos. «¿Sabes? A veces te he envidiado», confesó finalmente. «Tuviste el valor de marcharte, de buscar tu propio camino. Yo nunca». No terminó la frase, pero no era necesario. Carlos había asumido su papel como primogénito y heredero desde que tenía uso de razón. Nunca había cuestionado su destino. Nunca había mostrado el más mínimo interés por nada que no fuera el banco y el apellido Montero. «Dile a papá que retirar la demanda es lo correcto, no porque esté negociando con el futuro de mi hijo, sino porque es lo justo», respondí. «Y dile también que Lucas tomará sus propias decisiones. Si algún día quiere regresar y trabajar en el banco, será porque él lo ha elegido, no porque lo hayamos obligado o chantajeado». Carlos se marchó sin conseguir lo que había venido a buscar, pero nuestro encuentro me dejó pensando. Por primera vez,
Había visto una grieta en la fachada perfecta de mi hermano mayor, un atisbo del hombre que podría haber sido si hubiera tenido la oportunidad de elegir. A mediados de agosto, con las maletas prácticamente hechas y los billetes para Buenos Aires comprados, recibí una llamada inesperada. Era Ramón, el mayordomo de la casa familiar. «Señor Javier», dijo con su característica formalidad, «su padre ha sufrido un infarto esta mañana. Está estable, pero los médicos recomiendan reposo absoluto». El mundo pareció detenerse por un instante. A pesar de todo lo ocurrido, a pesar del dolor y la rabia, seguía siendo mi padre. «¿En qué hospital está?», pregunté sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. «En La Paz. Su madre y su hermano están con él». Colgué y me quedé inmóvil, intentando procesar la noticia. Elena, que había escuchado mi parte de la conversación, se acercó y me abrazó sin decir nada. «Tengo que ir», murmuré contra su cabello. «Lo sé», respondió simplemente. «Iremos contigo». El hospital presentaba esa actividad controlada tan característica, médicos y enfermeras moviéndose con prisa contenida, familiares esperando en silencio en los pasillos, el olor antiséptico impregnándolo todo. Encontramos a mi madre en la sala de espera, con el rostro marcado por el cansancio y la preocupación. Al vernos, especialmente a Lucas, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Está fuera de peligro», nos informó tras abrazarnos. «Pero ha sido un susto importante. El doctor dice que ha estado sometido a mucho estrés últimamente». La culpa me golpeó como una bofetada. ¿Había sido yo, con mi rebelión, con la destrucción del reloj, quien había provocado esto? Mi madre, como si leyera mis pensamientos, me tomó de la mano. «No es culpa tuya, Javier», dijo en voz baja. «Tu padre lleva años sometido a una presión enorme. El banco, los negocios. Nunca aprendió a delegar realmente, ni siquiera en Carlos». Carlos salió en ese momento de la habitación de mi padre y se detuvo en seco al vernos. Por un instante pareció que iba a decir algo, pero finalmente se limitó a tasentir. «Está despierto», informó. «Débil, pero consciente». «¿Puedo verlo?», pregunté sorprendiéndome a mí mismo con la necesidad que sentía de estar junto a él, a pesar de todo. Carlos dudó un momento. «Creo que le hará bien», dijo finalmente. «Pero ve solo primero». Entré en la habitación con el corazón latiéndome con fuerza. Mi padre yacía en la cama, conectado a varios monitores que emitían pitidos regulares. Parecía más pequeño, más frágil de lo que jamás lo había visto, despojado de esa aura de autoridad que siempre lo había rodeado. Al verme, sus ojos se abrieron un poco más, pero su expresión permaneció inescrutable. «Papá», dije, acercándome a la cama. «¿Cómo te encuentras?» «He estado mejor», respondió con voz débil, el fantasma de una sonrisa irónica cruzando fugazmente su rostro. «No esperaba verte aquí». «Por supuesto que iba a venir», respondí, sintiendo una mezcla de dolor y afecto que me resultaba difícil de manejar. «Eres mi padre». Se produjo un silencio incómodo. Había tanto que decir, tantas heridas abiertas, tanto resentimiento acumulado. Y sin embargo, allí estábamos, padre e hijo, unidos por lazos que iban más allá de las discusiones, del reloj roto, de las decisiones tomadas. «Lucas está fuera», dije finalmente. «Ha venido a verte». Mi padre cerró los ojos un momento, como reuniendo fuerzas. «Me gustaría verlo», murmuró. Salí para buscar a Lucas, quien entró solo a la habitación. Esperamos fuera, en un silencio tenso, durante casi 15 minutos. Cuando la puerta se abrió y mi hijo salió, tenía los ojos enrojecidos. «Quiere hablar contigo de nuevo», me dijo con voz quebrada. A solas, regresé a la habitación, donde encontré a mi padre incorporado ligeramente en la cama, con una expresión que no supe interpretar. «Siéntate», me indicó, señalando la silla junto a su cama. Obedecí, preparándome mentalmente para otra confrontación. «El reloj», comenzó con voz cansada pero firme. «Lo compró mi abuelo Ernesto con el primer dinero importante que ganó. No porque fuera un símbolo de estatus, como siempre te hemos contado. Lo compró porque su padre, mi bisabuelo, era relojero, un humilde artesano que nunca llegó a prosperar». Me quedé paralizado, asimilando esta revelación. Nunca había oído esta historia antes. Mi abuelo quería honrar el oficio de su padre. Continuó.
Demostrar que, aunque él había elegido otro camino, valoraba de dónde venía. Ese reloj era un homenaje a sus orígenes, no un símbolo de su ascenso social. Las implicaciones de lo que me estaba contando me golpearon con fuerza. Durante generaciones, habíamos venerado ese reloj como símbolo de nuestro éxito, cuando en realidad representaba algo completamente distinto. El reconocimiento de nuestras raíces, el respeto por los caminos no tomados. ¿Por qué nunca me contaste esto?, pregunté sintiendo una mezcla de tristeza y asombro. Mi padre esbozó una sonrisa cansada. ¿Por qué lo olvidé yo mismo? Javier, me perdí en el banco, en los negocios, en la apariencia. Me olvidé de lo que realmente importaba. Extendió su mano temblorosa hacia mí, y tras un momento de duda, la tomé entre las mías. Retiraré la demanda, dijo, y respetaré vuestra decisión de ir hacia Argentina. Solo no os alejéis demasiado. En ese momento sentí que algo se rompía dentro de mí, pero no como el reloj estrellándose contra el suelo. Era más bien como si una coraza que había llevado durante años se resquebrajara, permitiéndome respirar por primera vez. «Gracias, papá», fue todo lo que pude decir. El calor húmedo de Buenos Aires nos recibió como un abrazo demasiado estrecho en aquel febrero austral. Después de más de 15 horas de vuelo, los tres llegamos agotados pero extrañamente expectantes a lo que sería nuestro hogar durante los próximos años. El departamento que habíamos alquilado en el barrio de Palermo estaba bañado por una luz diferente a la de Madrid, más intensa, más directa, que atravesaba las persianas entreabiertas y dibujaba franjas doradas sobre el suelo de madera oscura. «Es más pequeño de lo que parecía en las fotos», comentó Elena mientras recorría las habitaciones, abriendo ventanas para que circulara el aire. «Pero tiene encanto», respondí, observando los techos altos con molduras antiguas y los balcones de hierro forjado que daban a una calle arbolada. «Y está a solo 10 minutos caminando de la facultad». Lucas dejó su maleta en el que sería su dormitorio y salió al balcón principal, contemplando el bullicio de la ciudad que se extendía ante él. A sus 20 años recién cumplidos, enfrentaba este cambio con una mezcla de entusiasmo juvenil y cierta melancolía por lo dejado atrás. «¿Crees que hemos hecho lo correcto?», me preguntó cuando me uní a él, mientras Elena organizaba nuestras escasas pertenencias. No tenía una respuesta simple para esa pregunta. Habían pasado casi 6 meses desde aquella cena fatídica, desde el reloj roto y el posterior infarto de mi padre. 6 meses de preparativos, despedidas, trámites interminables y conversaciones difíciles. La recuperación de mi padre había sido lenta pero constante, y nuestra relación, aunque lejos de ser perfecta, había entrado en una nueva fase de cauta reconciliación. «Creo que hemos hecho lo necesario», respondí finalmente, «para ser fieles a nosotros mismos y, paradójicamente, también a la verdadera esencia de nuestra familia». Lucas me miró con cierta confusión, pero no insistió. Aún no le había contado toda la historia del reloj, el verdadero significado que mi padre me había revelado en el hospital. Algún día lo haría, cuando encontrara las palabras adecuadas. Las primeras semanas en Buenos Aires transcurrieron en un torbellino de adaptación y descubrimiento. Mi integración en el departamento de literatura de la universidad fue más sencilla de lo que había anticipado. Mis colegas argentinos me recibieron con una calidez que contrastaba con la formalidad a la que estaba acostumbrado en España. Elena comenzó a trabajar desde casa como traductora para sus clientes habituales, añadiendo algunos nuevos gracias a contactos locales. Y Lucas se sumergió en sus estudios de economía, formando rápidamente un grupo de amigos con quienes exploraba la vibrante vida nocturna porteña. Era una vida diferente, más sencilla en algunos aspectos, más compleja en otros. Lejos quedaban las cenas formales en la mansión familiar, las expectativas silenciosas, la sombra constante del apellido Montero. Aquí éramos simplemente Javier, Elena y Lucas, una familia española intentando construir una nueva vida en la capital argentina. Sin embargo, el pasado nunca está demasiado lejos, por mucho océano que pongas de por medio. La primera señal llegó en forma de un correo electrónico de Carlos, breve y formal, informándome de que nuestro padre había decidido reestructurar algunas áreas del banco. «Está delegando más responsabilidades», escribí a mi hermano.
Los médicos insisten en que reduzca su carga de trabajo. Sorprendentemente, me está haciendo caso. Respondí con un mensaje igualmente breve, expresando mi alegría por la mejoría de nuestro padre y deseándole suerte con los cambios en el banco. No mencioné nada sobre nuestra vida en Buenos Aires, en parte porque suponía que no le interesaría, en parte porque aún no sabía cómo describir esta nueva existencia que estábamos construyendo. Fue aproximadamente un mes después de nuestra llegada, cuando recibí una llamada que cambiaría nuevamente el curso de las cosas. Estaba en mi despacho de la universidad, preparando una clase sobre Jorge Luis Borges, cuando mi teléfono vibró con un número español. ¿Javier Montero?, preguntó una voz masculina que no reconocí. Sí, soy yo. Le llamo de parte del notario Guillermo Sáenz. Se trata de un asunto relacionado con su abuelo, Francisco Montero Rioja. Mi confusión debió ser evidente incluso a través del teléfono, porque el hombre se apresuró a aclarar. Hemos estado revisando algunos documentos antiguos de la notaría a raíz de una digitalización de archivos, y ha aparecido un sobre cerrado con instrucciones específicas. Al parecer, su abuelo dejó una carta que debía ser entregada a su nieto Javier cuando éste cumpliera 40 años o en caso de que abandonara el Banco Montero. Lo que ocurriera primero. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Mi abuelo Francisco había fallecido cuando yo tenía apenas 12 años. Guardaba de él recuerdos difusos. Un hombre alto de cabello blanco, con una sonrisa afable que contrastaba con su reputación de implacable hombre de negocios, que me regalaba libros de aventuras y me contaba historias de sus viajes por el mundo. «Hala, ha habido claramente un error administrativo», continuó el hombre. Esta carta debería habérsele entregado hace 2 años, cuando cumplió los 40, o hace 7, cuando dejó el banco. Le pido disculpas en nombre de la notaría. No, no se preocupe, logré responder, intentando procesar esta información inesperada. ¿Cómo puedo recibir esa carta? Podemos enviarla por mensajería internacional a su dirección en Buenos Aires. Necesitaríamos que nos confirme los datos por correo electrónico. Acordamos los detalles prácticos y colgué, quedándome inmóvil en mi silla durante varios minutos. ¿Qué podría haber escrito mi abuelo que quisiera que yo leyera específicamente si abandonaba el banco familiar? ¿Acaso él también había contemplado esa posibilidad para mí cuando yo era apenas un niño? Esa noche, durante la cena, compartí la noticia con Elena y Lucas. «Es fascinante», comentó Elena, sirviéndose otra porción de la pasta que había preparado. «Como si tu abuelo hubiera previsto de alguna manera lo que ocurriría. O quizás él también quiso abandonar el banco en algún momento», sugirió Lucas, quien últimamente mostraba un interés renovado por la historia familiar, como si la distancia le permitiera verla bajo una nueva luz. «Nunca lo sabremos», respondí, pensativo, «al menos hasta que llegue esa carta». La espera se me hizo eterna. Pasaron casi 2 semanas hasta que el paquete llegó finalmente a nuestro departamento. Era un sobre grande de papel manila, protegido dentro de una bolsa de mensajería internacional. Dentro encontré otro sobre más pequeño, amarillento por el paso del tiempo, sellado con lacre rojo que mostraba el escudo de los Montero, un árbol y 2 leones rampantes. Mis manos temblaban ligeramente mientras rompía el sello. Dentro había varias hojas de papel de carta de alta calidad, escritas a mano con una caligrafía elegante que reconocí como la de mi abuelo. «Querido Javier», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que has tomado una decisión que pocos Montero han tenido el valor de tomar. Has elegido tu propio camino». Me detuve, sintiendo un nudo en la garganta. Elena, que había estado observándome desde el otro lado de la sala, se acercó y se sentó junto a mí en el sofá, tomando mi mano en silencio. «Continúa», me animó suavemente. «Léela en voz alta, si quieres». Asentí y proseguí. «No sé qué edad tendrás al leer estas líneas, ni qué circunstancias te habrán llevado a dejar el banco. Quizás hayas esperado a cumplir los 40, dándole a la empresa familiar los mejores años de tu juventud, como hice yo con los míos. O quizás hayas sido más valiente y hayas partido antes. En cualquier caso, hay cosas que necesito contarte. Verdades que han permanecido ocultas demasiado tiempo en nuestra familia. El Banco Montero no fue fundado por mí, como cree la mayoría. Yo simplemente lo refundé después de la Guerra Civil,
cuando muchos negocios quedaron destruidos o fueron expropiados. El banco original fue creado por mi padre, Ernesto, quien a su vez había heredado el capital inicial de su padre, Rafael Montero, un relojero de Toledo. Sí, Javier, nuestros orígenes son mucho más humildes de lo que la historia oficial familiar cuenta. Rafael era un artesano talentoso pero de escasos recursos, que logró ahorrar lo suficiente para enviar a su único hijo, mi padre, a estudiar a Madrid. Ernesto nunca ejerció como relojero, prefiriendo los negocios financieros, pero nunca olvidó de dónde venía. El famoso reloj de bolsillo que se ha transmitido en nuestra familia no fue una adquisición de prestigio, como siempre hemos contado. Fue una creación de tu bisabuelo Rafael, su obra maestra, en la que trabajó durante casi 2 años. Las gemas no son rubíes y zafiros auténticos, sino cristales de colores tratados con técnicas que él mismo desarrolló para imitar las piedras preciosas. El reloj es valioso, sí, pero no por su tasación monetaria, sino por lo que representa, el trabajo artesanal de un hombre que dedicó su vida a la precisión y la belleza. Ernesto lo conservó como un recordatorio de sus orígenes, y me lo legó a mí con la misma intención. Por desgracia, con los años, el significado se fue diluyendo. La historia se reescribió para hacerla más acorde con la imagen que la familia Montero quería proyectar al mundo. Te cuento esto ahora porque sospecho que tú, entre todos mis nietos, eres quien mejor puede entender el valor de esta verdad. Siempre fuiste diferente, Javier. Incluso de niño, cuando te observaba leer durante horas mientras tus primos jugaban a ser banqueros, supe que tu camino podría ser distinto. Con esta carta encontrarás un cuaderno que perteneció a Rafael. Contiene dibujos, cálculos y anotaciones sobre su trabajo como relojero. También he incluido una fotografía de su taller en Toledo y una carta que me escribió mi padre poco antes de morir, donde habla de sus recuerdos de infancia junto a su padre, trabajando entre engranajes y herramientas. Estos objetos pertenecen ahora a ti, Javier. Haz con ellos lo que consideres oportuno. Quizás algún día, cuando el peso del apellido Montero sea menos abrumador, puedas compartir esta historia con el resto de la familia. Con todo mi cariño y admiración por tu valentía, tu abuelo, Francisco. Cuando terminé de leer, el silencio en la habitación era absoluto. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas, y Elena apretaba mi mano con fuerza, conmovida por la revelación. Con cuidado, extraje del sobre los demás objetos mencionados. Un cuaderno de cuero desgastado por el uso, con páginas amarillentas llenas de dibujos técnicos y anotaciones en una letra diminuta y precisa. Una fotografía en sepia, que mostraba a un hombre mayor con bigote junto a un niño de unos 10 años, ambos de pie frente a un mostrador repleto de relojes. Y finalmente, una carta doblada escrita en papel de luto, fechada en 1940. Rafael Montero. Murmuré, pasando los dedos sobre la fotografía. Mi bisabuelo, el relojero de Toledo. Es extraordinario, dijo Elena en voz baja. Toda esta historia familiar, oculta durante tanto tiempo. Y el reloj, añadí, sintiendo una mezcla de asombro y remordimiento. Lo destruí sin saber lo que realmente significaba. No podías saberlo, papá, intervino Lucas, que había entrado silenciosamente en la sala y había escuchado la última parte de la lectura. Nadie te lo contó. Se sentó a mi otro lado y tomó el cuaderno, examinándolo con curiosidad. Es increíble pensar que venimos de un artesano, no de un banquero, comentó. Cambia toda la perspectiva de nuestra historia. Durante los días siguientes, me sumergí en el cuaderno de Rafael Montero, descifrando sus notas, admirando la precisión de sus dibujos, la meticulosidad de sus cálculos. Descubrí que había sido un innovador en su campo, desarrollando técnicas propias para la fabricación de ciertos mecanismos. Sus anotaciones revelaban a un hombre apasionado por su oficio, perfeccionista hasta la obsesión, pero también con un sentido artístico refinado. Una semana después de recibir la carta, tomé una decisión. Llamé a Carlos, algo que no había hecho desde nuestra llegada a tía Argentina. Tengo que contarte algo, le dije después de los saludos iniciales. Es sobre el abuelo Francisco y sobre nuestro bisabuelo Rafael. Le relaté todo lo que había descubierto, leyéndole fragmentos de la carta. Al principio,
Carlos escuchó en silencio, con escepticismo, pero a medida que avanzaba en la historia, su tono fue cambiando. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», preguntó cuando terminé. No había hostilidad en su voz, solo genuina curiosidad. «Porque creo que esta historia no me pertenece solo a mí», respondí. «Pim, es parte de todos nosotros. Y porque quiero reparar el reloj». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Los pedazos los guardé yo», dijo finalmente Carlos, después de aquella noche. «No pude tirarlos. ¿Podrías enviármelos? Conozco a alguien aquí, un relojero argentino de origen italiano. Cree que puede restaurarlos y tiene todas las piezas. ¿Y después qué harás con él? Devolverlo a la familia», respondí sin dudar. «A donde pertenece». Pero esta vez, con su verdadera historia, 2 meses más tarde, recibí un paquete de Madrid. Contenía una caja cuidadosamente embalada con todos los fragmentos del reloj que Carlos había podido recuperar. Algunas piezas pequeñas se habían perdido irremediablemente, pero la mayoría de los componentes estaban allí, incluida la caja de oro abollada y el cristal roto. Llevé todo al taller de Alessandro Bianchi, un anciano relojero de 70 años que regentaba un pequeño establecimiento en San Telmo. Le mostré el cuaderno de mi bisabuelo y le conté la historia familiar. Sus ojos brillaron con entusiasmo profesional. «Es un trabajo complejo», admitió después de examinar las piezas. «Pero no imposible. Su bisabuelo era un artesano excepcional. Estas técnicas, algunas ya no se utilizan. Será un honor intentar restaurar su obra». El proceso de restauración llevó casi 5 meses. Durante ese tiempo, mi vida en Buenos Aires adquirió una rutina placentera. Las clases en la universidad iban bien. Mis investigaciones sobre literatura española del exilio habían captado el interés de algunos colegas y estaba preparando un libro sobre el tema. Elena había ampliado su cartera de clientes y trabajaba como intérprete para algunas empresas locales. Lucas se había adaptado perfectamente a la vida universitaria argentina y había comenzado a salir con una estudiante de arquitectura llamada Valentina. Nuestro contacto con la familia en España se había vuelto más regular y menos tenso. Hablaba con mi madre semanalmente por videollamada y ocasionalmente también con mi padre, cuya salud había mejorado considerablemente. Incluso Sofía, mi hermana, que siempre había mantenido una postura neutral en los conflictos familiares, me escribía con frecuencia, interesándose por nuestra vida en Buenos Aires. La noticia de la verdadera historia del reloj y de nuestros orígenes como familia había causado diversas reacciones. Mi madre se mostró inicialmente escéptica, luego sorprendida y finalmente conmovida. Mi padre, tras un largo silencio, admitió que su propio padre le había insinuado algo similar años atrás, pero que él había preferido ignorarlo, demasiado ocupado en mantener la imagen pública de los Montero. «Quizás hemos estado persiguiendo una mentira durante generaciones», me dijo durante una de nuestras conversaciones telefónicas, con una franqueza inusual en él, «pretendiendo ser algo que en realidad no somos. O quizás simplemente olvidamos quiénes éramos realmente», respondí. «Pero nunca es tarde para recordarlo». Fue a finales de noviembre, con el verano austral acercándose, cuando Alessandro Bianchi me llamó para informarme que el reloj estaba listo. Acudí a su taller esa misma tarde, con una mezcla de ansiedad y esperanza. El anciano relojero me recibió con una sonrisa satisfecha y me condujo a su mesa de trabajo. Allí, sobre un paño de terciopelo azul, descansaba el reloj de mi bisabuelo, completamente restaurado. La caja de oro brillaba bajo la luz, las manecillas marcaban la hora con precisión, y el cristal, aunque nuevo, respetaba el diseño original. «No es exactamente igual», advirtió Alessandro. «Algunas piezas tuve que fabricarlas desde cero. Y las gemas, bueno, utilicé la técnica descrita en el cuaderno de su bisabuelo, pero el resultado puede variar ligeramente». Tomé el reloj en mis manos, sintiendo su peso, admirando la delicadeza de su mecanismo visible a través de la tapa posterior de cristal. Ya no era el símbolo de estatus que creí estar destruyendo aquella noche, sino algo mucho más valioso. El testimonio del talento y la pasión de un artesano, el verdadero legado de los Montero. «Es perfecto», dije, con la voz quebrada por la emoción. «¿Funciona?».
Alessandro asintió y me mostró cómo darle cuerda. El suave tic-tac que comenzó a emanar del reloj resonó en el pequeño taller como una voz del pasado, conectándome con aquel bisabuelo al que nunca conocí, pero cuya sangre corría por mis venas. Esa noche, cuando regresé a casa con el reloj restaurado, encontré a Elena y Lucas esperándome con una sorpresa. Habían reservado billetes para Madrid. «Navidad en familia», anunció Elena, mostrándome las confirmaciones en su tablet. «Creo que es hora de que volvamos, aunque sea por unos días, para cerrar círculos y, quizás, abrir otros nuevos». Lucas asintió, apoyando la idea. «Además», añadió con una sonrisa, «le he hablado tanto a Valentina sobre España que ahora quiere conocerla. Viene con nosotros». Observé el reloj que descansaba sobre la mesa y luego a mi familia, sintiendo una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. «Sí», respondí, «es hora de volver a casa, aunque sea brevemente, y de devolver esto a donde pertenece». Madrid en diciembre es una ciudad transformada. Las calles del centro brillan con luces navideñas. Los escaparates compiten en originalidad y un aire festivo impregna hasta los rincones más sobrios de la capital. Nuestra llegada coincidió con una ola de frío que nos hizo estremecer después de los 30 grados que habíamos dejado en Buenos Aires. Para Valentina, que nunca había salido de Argentina, aquel contraste climático fue solo el primero de muchos choques culturales que experimentaría durante nuestra estancia. Habíamos reservado habitaciones en un hotel céntrico, rechazando amablemente la oferta de mi madre de alojarnos en la casa familiar. Necesitábamos ese espacio neutral, esa distancia que nos permitiría gestionar el reencuentro a nuestro ritmo. La primera reunión fue en un restaurante, terreno neutro elegido deliberadamente. Mi madre, mi padre, Carlos y su esposa Beatriz, Sofía y Ricardo. Todos estaban allí cuando llegamos, creando ese extraño momento de saludos contenidos, abrazos torpes y sonrisas nerviosas que caracterizan los reencuentros familiares después de una ruptura. Mi padre fue el último en saludarme. Se había recuperado notablemente desde su infarto, aunque su rostro mostraba nuevas arrugas y su pelo había encanecido por completo. Nos miramos durante un instante antes de abrazarnos brevemente, un gesto que comunicaba más de lo que las palabras podrían expresar. La cena transcurrió con esa extraña mezcla de cordialidad forzada y momentos de genuina conexión. Se habló de Buenos Aires, de la universidad, de los estudios de Lucas, del trabajo de Elena. Se evitó cuidadosamente mencionar el banco, el reloj, la última cena que habíamos compartido antes de marcharnos. Valentina, con su encanto natural y su acento porteño, resultó ser un catalizador inesperado, aligerando la tensión con sus preguntas sobre Madrid y sus observaciones sobre las diferencias culturales. Fue al final de la velada, mientras tomábamos café, cuando saqué la pequeña caja que había llevado conmigo. «Quiero compartir algo con todos vosotros», dije, sintiendo cómo la conversación se detenía y todas las miradas se dirigían hacia mí. «Es sobre nuestra historia familiar». Con calma, relaté lo que había descubierto gracias a la carta de mi abuelo. Les hablé de Rafael Montero, el relojero de Toledo, de cómo la historia familiar había sido sutilmente modificada con el paso de las generaciones, de cómo el reloj que durante tanto tiempo habíamos considerado un símbolo de estatus era en realidad una obra artesanal creada por nuestro propio antepasado. Mientras hablaba, observaba las reacciones, la sorpresa en el rostro de Sofía, el escepticismo inicial de Carlos que daba paso a una curiosidad genuina, la mirada pensativa de mi madre y, sobre todo, la expresión de mi padre, una mezcla compleja de emociones que no logré descifrar completamente. Cuando terminé mi relato, abrí la caja y saqué el reloj restaurado. Un murmullo colectivo recorrió la mesa. «Lo restauré en Buenos Aires», expliqué, pasándolo para que todos pudieran examinarlo, con la ayuda de un relojero italiano y las notas técnicas de nuestro bisabuelo Rafael. El reloj pasó de mano en mano, examinado con distintos grados de asombro y aprecio. Cuando finalmente llegó a mi padre, este lo sostuvo con una delicadeza inusual, estudiando cada detalle con ojos expertos. «Es extraordinario», murmuró finalmente. «La calidad del trabajo no es solo una pieza valiosa, es una obra de arte. Una obra de arte creada por un Montero», añadí.
Nuestro verdadero legado familiar. Mi padre levantó la mirada, y por primera vez en toda la velada, vi algo distinto en sus ojos. No la habitual reserva, no el juicio constante, sino una chispa de comprensión, quizás incluso de aprobación. «¿Qué piensas hacer con él?», preguntó. «Devolverlo a la familia», respondí. «A donde pertenece». Pero quería que primero todos conocierais su verdadera historia. Los días siguientes estuvieron marcados por un gradual deshielo en las relaciones familiares. Visitamos Madrid con Valentina, redescubriendo la ciudad a través de sus ojos asombrados. Lucas se reconectó con viejos amigos. Elena retomó contacto con algunos clientes españoles. Y yo tuve varias conversaciones largas con mi padre, más honestas y abiertas de lo que habíamos tenido en décadas. Una tarde, mientras paseábamos solos por el Retiro, mi padre me hizo una pregunta inesperada. «¿Eres feliz en Buenos Aires, Javier?». La simplicidad de la pregunta me sorprendió. No recordaba que mi padre se hubiera interesado antes por mi felicidad de manera tan directa. «Sí», respondí tras una breve reflexión. «No es una felicidad perfecta. Por supuesto, hay días difíciles, desafíos, momentos de duda. Pero es una vida que he elegido, que tiene sentido para mí». Mi padre asintió lentamente, como procesando mis palabras. «Durante muchos años», dijo finalmente, «creí que sabía lo que era mejor para todos, para la familia, para el banco, para ti y tus hermanos. Estaba tan seguro que nunca me detuve a preguntar, a escuchar realmente». Se detuvo junto a un banco y nos sentamos, observando a los remeros en el estanque a pesar del frío. «Cuando rompiste el reloj aquella noche», continuó, «sentí que destruías algo más que un objeto familiar. Era como si atacaras todo lo que yo había construido, todo lo que creía importante. Estaba furioso, dolido, pero sobre todo, estaba asustado». «¿Asustado?», pregunté sorprendido por esta confesión. Asustado porque, en el fondo, una parte de mí reconocía que tenía razón, que quizás me había equivocado en muchas cosas, que había impuesto un camino sin considerar que podía haber otros igualmente válidos, igualmente honorables. Nunca había visto a mi padre así, tan vulnerable, tan honesto. Era como si el infarto y los meses posteriores hubieran derribado barreras que llevaban toda una vida en pie. Cuando recibí la carta del abuelo, dije, entendí algo importante. Nuestra familia no se construyó sobre la riqueza o el éxito financiero. Se construyó sobre la pasión, el trabajo bien hecho, la dedicación a un oficio. Rafael era un artesano que amaba lo que hacía. Ernesto eligió un camino diferente, pero respetando esos orígenes. El abuelo Francisco continuó esa tradición a su manera. Y luego llegué yo, completó mi padre con una sonrisa triste, y convertí el medio en el fin. El banco dejó de ser una herramienta para construir una vida plena y se convirtió en la vida misma. El dinero, el prestigio, la posición social, todo eso eclipsó lo verdaderamente importante. Nos quedamos en silencio durante un momento, dejando que el peso de esas palabras se asentara entre nosotros. «¿Sabes?», continuó finalmente. «Cuando Carlos me mostró los pedazos del reloj después de aquella noche, algo dentro de mí supo que era el fin de una era. No podía admitirlo entonces, ni siquiera ante mí mismo, pero lo sentí. Lo siento», dije, sorprendiéndome a mí mismo con la sinceridad de esas palabras. «Siento haber elegido esa forma de revelarme. Fue destructivo». Mi padre sacudió la cabeza. «Quizás era necesario. A veces las cosas tienen que romperse para poder reconstruirse de una manera diferente, mejor». El resto de nuestra visita a Madrid transcurrió en un ambiente sorprendentemente armonioso. Celebramos la Nochebuena en la casa familiar, una velada que recordaba a las de mi infancia, pero con un espíritu diferente, más ligero, más auténtico. Lucas y Valentina encajaron perfectamente, trayendo esa energía juvenil y esa perspectiva fresca que tanto necesitaba nuestra familia. La mañana de Navidad, antes de abrir los regalos, coloqué el reloj restaurado sobre la mesa del salón, visible para todos. «He estado pensando», anunció mi padre contemplando la pieza. «Este reloj debería estar donde pueda ser apreciado por lo que realmente es, una obra maestra artesanal, no solo una reliquia familiar». Todos lo miramos, intrigados por lo que sugería.
Hay un pequeño museo de relojería en Toledo, continuó, cerca de donde estuvo el taller de Rafael. Según las investigaciones que Carlos ha estado haciendo estas semanas, creo que deberíamos donarlo allí, junto con el cuaderno de notas y la historia completa. La propuesta me dejó sin palabras. Era lo último que esperaba oír de mi padre. Siempre tan posesivo con el patrimonio familiar. Es una idea excelente, respondió Carlos antes de que yo pudiera reaccionar. De hecho, he estado en contacto con el director del museo. Están fascinados con la historia y la calidad del trabajo. Sería una incorporación importante para su colección. Pero, intervino mi madre, es una reliquia familiar. Ha estado con nosotros durante generaciones y seguirá siendo nuestra, respondió mi padre con una seguridad que me sorprendió. Pero de una manera diferente, no como un objeto encerrado en una vitrina de nuestro comedor, sino como parte de nuestra historia compartida con otros. El talento de Rafael merece ser reconocido más allá de nuestra familia. Miré a mi padre con nuevos ojos. Este hombre, que siempre había protegido ferozmente todo lo relacionado con el apellido Montero, ahora proponía compartir una parte de nuestro legado con el mundo. Era un cambio tan profundo que apenas podía procesarlo. «Estoy de acuerdo», dije finalmente. Es lo que el bisabuelo Rafael hubiera querido. Creo que su trabajo fuera apreciado por su valor artístico, no solo como símbolo de estatus. Y así, el último día de nuestra estancia en Madrid, los Montero al completo visitamos el pequeño pero encantador Museo de Relojería Histórica de Toledo. En una ceremonia íntima sirviable, entregamos el reloj restaurado, junto con el cuaderno de Rafael y copias de las cartas familiares que documentaban su historia. El director del museo, un hombre de mediana edad con la pasión contagiosa de los verdaderos entusiastas, no podía ocultar su emoción mientras examinaba la pieza. «Es un trabajo extraordinario», comentó, estudiando el mecanismo a través de una lupa. «La técnica de imitación de gemas es particularmente interesante, casi desconocida en la relojería española de la época. Rafael era un innovador», dijo mi padre con un orgullo que nunca le había escuchado antes. «Un artesano que no temía experimentar, buscar nuevos caminos, como su bisnieto», añadió mi madre, tomándome del brazo con una sonrisa cómplice. El museo preparó una pequeña vitrina especial para el reloj, con una placa que contaba su historia y reconocía la donación de la familia Montero. Verlo allí, bajo la luz perfecta que realzaba cada detalle, rodeado de otras piezas históricas pero destacando con luz propia, me produjo una emoción difícil de describir. Era como si finalmente el reloj hubiera encontrado su lugar, como si la historia familiar hubiera completado un círculo. Antes de marcharnos, el director nos entregó un pequeño obsequio, una reproducción en miniatura del reloj, una pieza no funcional, pero meticulosamente detallada, montada sobre una base de madera, con una inscripción, en reconocimiento a la familia Montero, por preservar y compartir el legado artesanal de Rafael Montero, relojero de Toledo. Mi padre sostuvo la réplica entre sus manos con cuidado reverencial. «Esto», dijo, «irá en el centro de la mesa en nuestras cenas familiares, para recordarnos siempre de dónde venimos realmente». Regresamos a Buenos Aires con una sensación de ligereza, como si hubiéramos dejado en Madrid no solo el reloj restaurado, sino también el peso de viejos rencores, expectativas no cumplidas y silencios dolorosos. La ciudad nos recibió con su calor húmedo de enero, sus calles medio vacías por las vacaciones estivales, su ritmo más pausado y despreocupado. Nuestro departamento en Palermo, que antes me había parecido pequeño en comparación con la mansión familiar de Madrid, ahora se sentía como un verdadero hogar. Las paredes que habíamos pintado nosotros mismos, los muebles escogidos con Elena, los libros apilados junto a los sofás, todo parecía contener una esencia propia, una identidad construida no a partir de un apellido o una tradición heredada, sino de nuestras propias elecciones. El semestre académico comenzaría en marzo, lo que me daba casi 2 meses para trabajar en mi libro sobre la literatura española del exilio. Elena había retomado sus proyectos de traducción con renovada energía, y Lucas, aunque no lo admitiera abiertamente, parecía cada vez más interesado en sus estudios de economía, pero desde una perspectiva distinta a la que había tenido en Madrid.
Estoy considerando una especialización en economía social, me comentó una tarde mientras compartíamos un mate en el balcón, una costumbre argentina que habíamos adoptado con entusiasmo. Hay un profesor aquí que está haciendo un trabajo fascinante con cooperativas en zonas rurales. Lo miré con interés, reconociendo en sus ojos ese brillo de entusiasmo genuino que yo mismo había sentido cuando descubrí mi pasión por la literatura. Suena como algo que realmente te interesa, respondí, pasándole el mate recién cebado. Es diferente, ¿sabes? No se trata solo de hacer dinero o de mantener un sistema funcionando. Es sobre cómo la economía puede transformar comunidades, mejorar vidas. Sonreí pensando en cómo habría reaccionado mi padre de antaño ante esta conversación. Probablemente con escepticismo, quizás incluso con desdén. Pero el hombre que habíamos dejado en Madrid, el que había propuesto donar el reloj familiar al museo, tal vez entendería. «Deberías hablar con tu abuelo sobre esto», sugerí. «Creo que le interesaría». Lucas me miró con sorpresa. «¿En serio? ¿El abuelo Antonio?» «Ha cambiado», respondí. «O quizás siempre fue más complejo de lo que creíamos, y solo ahora estamos empezando a verlo». A finales de enero recibí un correo electrónico inesperado. Era de Carlos, algo inusual, pues normalmente nos comunicábamos por mensajes breves o llamadas ocasionales. «Querido Javier», comenzaba, «espero que estéis bien instalados de nuevo en Buenos Aires después de vuestra visita. Aquí las cosas están cambiando más rápido de lo que podría haber imaginado». Carlos procedía a explicar que, tras nuestro regreso a la Argentina, mi padre había convocado una reunión extraordinaria del Consejo Directivo del banco. Para sorpresa de todos, había anunciado su retiro definitivo, cediendo formalmente la presidencia a Carlos, pero con una reestructuración significativa. Ha dividido el grupo en 3 áreas principales. Continuaba el correo. La banca tradicional, que seguiré dirigiendo yo. Una nueva división de inversiones sostenibles, que estará a cargo de Pablo. Y una fundación cultural, que sorprendentemente ha ofrecido a Sofía dirigir. La Fundación Montero, según explicaba Carlos, se centraría en preservar y promover el patrimonio artesanal español, comenzando con un programa de becas para jóvenes relojeros y un proyecto de investigación sobre técnicas tradicionales en peligro de desaparición. Lo más increíble, añadía Carlos hacia el final, es que papá ha sugerido que tú podrías asesorar la sección literaria de la fundación, si te interesa. Desde Buenos Aires, por supuesto, sin ningún compromiso de regresar. Dice que tu experiencia académica sería valiosa. Me quedé mirando la pantalla, releyendo esa última parte varias veces. Mi padre, el mismo hombre que había considerado mi carrera académica como poco más que un pasatiempo, ahora valoraba mi experiencia lo suficiente como para incorporarla a este nuevo proyecto familiar. Mostré el correo a Elena, quien lo leyó con expresión pensativa. «¿Qué piensas hacer?», preguntó cuando terminó. «No lo sé», admití. «Por un lado, es tentador. Podría ser una forma de reconciliar mis dos mundos, la literatura y la familia Montero. Por otro lado, temes que sea una forma de volver a traerte a la órbita familiar», completó Elena, siempre perspicaz, «de recuperar cierto control sobre ti». Asentí, reconociendo ese miedo. Después de tanto esfuerzo por construir mi propio camino, ¿no sería esto un paso atrás? ¿Una concesión? Creo que deberías considerarlo, continuó Elena después de un momento. No como un regreso al redil, sino como una colaboración entre iguales. Tú en tu terreno, ellos en el suyo. Además, una fundación cultural que promueva el patrimonio artesanal suena como algo que el bisabuelo Rafael aprobaría. ¿No crees? Tenía razón, por supuesto. Y así, tras varios días de reflexión y algunas conversaciones telefónicas con mi padre y Sofía, acepté participar como asesor externo de la Fundación Montero, específicamente en proyectos que vincularan la literatura con la preservación de oficios tradicionales. Mi primer proyecto fue sugerir una serie de publicaciones que rescataran textos literarios españoles, donde aparecieran detalladas descripciones de procesos artesanales, desde la forja de espadas en los romances medievales hasta los telares y bordados en la novela realista del siglo XIX. La primavera austral trajo consigo una rutina que nunca habría imaginado posible.
Por las mañanas impartía mis clases en la Universidad de Buenos Aires. Por las tardes trabajaba en mi libro o en los proyectos de la Fundación. Y ocasionalmente viajaba a pequeñas localidades argentinas donde existían comunidades de artesanos de origen español, estableciendo puentes entre continentes y tradiciones. Lucas, mientras tanto, se había sumergido en su especialización en economía social, realizando trabajo de campo con cooperativas agrícolas en la provincia de Buenos Aires. Valentina, ahora una presencia constante en nuestras vidas, complementaba perfectamente estas actividades con su visión arquitectónica, diseñando espacios comunitarios para algunas de estas cooperativas como parte de sus proyectos universitarios. Un día de octubre, casi un año después de nuestra visita a Madrid, recibí un paquete inesperado. Al abrirlo, encontré un pequeño reloj de mesa, obviamente nuevo pero de diseño clásico, acompañado de una nota manuscrita de mi padre. Querido Javier, este reloj fue fabricado en un pequeño taller de Toledo que la Fundación Montero ha ayudado a reabrir. El artesano que lo ha creado es un joven de 24 años que está recuperando técnicas tradicionales, algunas documentadas en el cuaderno de Rafael. Es el primero de una edición limitada que hemos encargado como símbolo del renacimiento de este oficio casi perdido. Me pareció apropiado que tú tuvieras el primero, ya que de alguna manera este proyecto comenzó la noche que rompiste nuestro viejo reloj familiar. A veces, como me dijiste en Madrid, necesitamos romper con el pasado para poder construir un futuro mejor. Pero esa ruptura no significa olvido o rechazo de nuestras raíces, sino una reinterpretación más honesta y valiosa de ellas. Este nuevo reloj marca no solo las horas, sino también el comienzo de un nuevo capítulo para los Montero. Un capítulo en el que el valor no se mide por el dinero acumulado o el poder ejercido, sino por la capacidad de crear, preservar y compartir. Con todo mi afecto y admiración, papá, coloqué el reloj sobre mi escritorio, junto a la ventana que daba al parque. Su tic-tac suave y constante se incorporó a los sonidos cotidianos de nuestro hogar argentino, recordándome que el tiempo nunca se detiene, que siempre avanza, transformando personas, relaciones, legados. Esa noche, durante la cena, contemplé a mi familia, Elena contando una anécdota sobre su último trabajo de interpretación, Lucas y Valentina discutiendo animadamente sobre un proyecto conjunto que vinculaba economía social y diseño sustentable. Me sentí profundamente afortunado por haber encontrado mi lugar en el mundo, mi propio camino. El reloj del escritorio dio las 9 con un suave carillón, un sonido nuevo en nuestra casa, pero que de alguna manera me conectaba con aquel taller de Toledo donde mi bisabuelo Rafael había trabajado con sus manos, creando belleza y precisión, dejando un legado que ahora, generaciones después, habíamos redescubierto y reinterpretado. Durante la cena, había roto mi herencia en pedazos y por primera vez nadie se había atrevido a hablar. Pero de esa ruptura, de ese momento de crisis y verdad, había surgido algo nuevo y valioso. Una comprensión más profunda de quiénes éramos realmente, de dónde veníamos y de las múltiples formas en que podíamos honrar ese legado sin quedar atrapados en él. Mientras levantaba mi copa para brindar por el cumpleaños de Elena, pensé en todos los relojes de mi vida. El reloj destruido de Rafael, el restaurado que ahora descansaba en un museo de Toledo, el nuevo que marcaba las horas en mi escritorio, y el más importante de todos, el invisible pero constante que marcaba los momentos compartidos con las personas que amaba, los pequeños y grandes instantes que, juntos, conformaban el verdadero patrimonio que algún día legaría a mi hijo. «Por el tiempo», dije, alzando mi copa, «el pasado que nos forma, el presente que nos pertenece y el futuro que construimos juntos. Por el tiempo», respondieron todos, y el tintineo de las copas resonó en nuestro hogar argentino como un eco de aquel reloj roto, transformado ahora en algo mucho más valioso que un objeto familiar. Una lección sobre la verdadera naturaleza de la herencia y el valor de encontrar, cada uno a su manera, su propio lugar en el continuo fluir de las generaciones.